Ya está cocinado ese examen y listo. Entonces va a ayudar bastante, espero. Entonces el siguiente tema muy relevante, niños, son las inecuaciones, es decir, las desigualdades. Entonces vamos a ver varios ejemplos de esos para recordar esa parte, ¿va? Entonces, empecemos con este. Póngame por favor su inciso y ahorita lo platicamos. Inténtenlo y me mandan si es A, B, C o D, por favor. Muy bien, vamos a ver de esto, de todos los problemas que hemos visto, este es el que tiene más variación hasta ahorita. Entonces, pues aquí claramente vemos que sí existe un área de oportunidad. Y es normal, este tema es algo que a veces se les complica, es un tema de los que más se les complica, no porque sea difícil, sino porque pues tenemos que practicar varias veces. O sea, es un problema que requiere mucha práctica a veces, pero es muy fácil, miren. Vamos a leerlo. Aquí sí no podemos ver un solo ejercicio y con ese ya es suficiente. Como es de comprensión lectora, pues sí ocupamos practicar bastante y mejorar ese aspecto eh, entre nosotros. Entonces dice, un alumno de universidad se espera que estudie más, y estas son las palabras que deben de entender. Esa es la parte de la comprensión lectora, más que todo, o sea, que tengan, que sepan perfectamente bien qué significa estas palabras, más, máximo, menos, por lo menos, todas esas palabras, y hay más, obviamente. Entonces dice que el alumno en la universidad se espera que estudie más de 80 horas al mes. Entonces, si yo les digo eso, si yo les digo, cuando ustedes entren a medicina y yo soy su maestro de inducción, les digo, pues aquí para que les vaya bien, les echo el choro, tienen que estudiar más de 80 horas al mes. Pues eso, antes de entrar a la desigualdad, ¿qué significaría? Pues si le estoy diciendo que deben de estudiar más de 80 horas, significa que deben de estudiar 81, 80 no, 80 no, porque eso estaría violando mi argumento. Dice que debe ser más de 80. Entonces podemos empezar con 81, por ejemplo, 90, 100, y de ahí para arriba, ¿no? 100, 130, yo qué sé, ¿va? Entonces, esto es lo primero que debemos entender, que estas son las horas que van a satisfacer el argumento. Si esto yo no lo entiendo así, si no lo entiendo de manera lógica, dejen a un lado esto no importa, pero si no entiendo de manera lógica qué me está diciendo el argumento,
muy difícilmente voy a entender el tema. Entonces es claro por qué, si ustedes estuvieran siguiendo mi consejo de inducción, es claro por qué si estudian 81 horas, estudian 90, estudian 100, estarían cumpliendo el argumento y cumpliendo esa parte. ¿Es claro por qué? O quizás ustedes dicen, no, pues yo pensé que con 70 horas la armo o con 80 la armo. Entonces, aquí debo estudiar más de 80. Eso significa que 81, 90, 100, cualquier de esos, cualquier cosa más grande que 80. Eso es lo que quiere decir más de 80. Entonces, vamos a ver qué desigualdad te está diciendo eso. ¿Qué desigualdad dice eso? Al final del día, lo que yo estoy estudiando son las horas de estudio. Ese es mi X, ¿va? Entonces, X son horas de estudio. Y ahora vamos a comenzar con el concepto más básico y siempre lo trato de hacer así porque nos da una estructura. Para las personas que todavía no entienden esto, pues la estructura siempre ayuda. Pero para las personas que ya saben, pues esto la verdad es que sale sobrando. Entonces, primero, lo importante es que ustedes sepan que existen dos tipos de orientaciones de la desigualdad. Yo puedo poner entre la boquita del cocodrilo así o puedo poner la boquita así. Y pongo 80 porque ese es el número crítico, ¿va? ¿Esta qué quiere decir, niños? Pónganmelo con sus palabras en el chat. ¿Qué quiere decir esta? ¿Qué está diciendo en lenguaje común eso? Ajá, muy bien. Ok, perfecto. Entonces sí, la forma que siempre les explico esto, pues es que es la boca del cocodrilo, la boca del animal, la boca de un Pac-Man. La boca del cocodrilo siempre va a abrir hacia el elemento más grande, ¿va? Entonces la boca siempre abre hacia el elemento más grande. Entonces este caso está abriendo hacia X, quiere decir que X es más grande que 80. Eso es lo que dice esto. Esta desigualdad, ustedes la deberían de leer así, deben de ser capaces de leerla. X es mayor que 80. X, ¿quién es? Esto me está diciendo que X, es decir, las horas de estudio, deben de ser mayor que 80, ¿va? Y la de abajo, pues la desigualdad está abriendo de forma contraria, está abriendo hacia 80, quiere decir que 80 es más grande que X. Entonces, otra forma de escribir esto es que X es menor que 80. Entonces, con esta orientación hacia la X, me está diciendo que las horas de estudio son mayores a 80 o van a ser mayores a 80. Y este me está diciendo que las horas de estudio van a ser menores a 80. ¿Cuál de estos dos argumentos cumple más o se acopla más al criterio del problema? ¿El argumento uno o 2? Pónganme en el chat. Cuando les pido algo en el chat, niños, pues es para ver si estamos entendiendo, ¿no? Así yo me fijo si ocupamos especificar o si ocupo indagar más. Ok, muy bien. La mayoría puso uno, pero por ahí algunos pusieron dos, entonces sí existe la duda. Fíjate, para los que pusieron dos, esto me está diciendo, y lo voy a tratar de poner más claro, las horas de estudio, que es X, eso es X, porque eso es lo que estamos estudiando, las horas de estudio serán menor a 80 horas. Eso es lo que dice ya con un contexto más general. Las horas de estudio serán menor a 80 horas. Entonces, tú fíjate lo que te pide tu problema. Te está diciendo que tú como alumno de universidad se espera que tú estudies más de 80 horas. Y esto es totalmente lo contrario. Esto me estás diciendo tú que tus horas de estudio van a ser menores a 80. O sea, tú vas a estudiar menos que 80 horas a la semana. Vas a estudiar menos que eso. Entonces no puede ser el argumento 2. El argumento que más se acopla a lo que dice el contexto es el argumento uno, donde me está diciendo que las horas de estudio van a ser mayor que 80 horas. Entonces el argumento uno es el correcto. Con esto acabamos de definir la orientación correcta. La boquita debe de abrir hacia X. Entonces todas estas que la boca no abre hacia X están anuladas.
Nada más con ese pequeño análisis ya descartamos A y B, porque aquí la boca abre a 80 y esa no es esto no es correcto. ¿Hasta aquí hay alguna duda, niños? ¿Entendemos por qué descartamos A y B y por qué es el 1? Con toda confianza, niños. Para eso es honesto. Esto es para aclarar dudas y no esperar 3 meses para volver a ver este tema. Para eso lo estamos viendo, para ver los temas críticos y sacar dudas en este momento. Dicen que todo claro, ok. Entonces, ya lo único que me falta, porque si ustedes observan C y D, la única diferencia es que uno tiene una rayita y otra no. La rayita significa igual que. Cuando yo le agrego esto, por ejemplo, dice que las horas de estudio van a ser mayor que 80. Si yo le agrego una rayita, significa que las horas de estudio van a ser mayor o igual a 80. Para saber si yo le voy a agregar el igual que, solamente háganse una pregunta muy sencilla. Analicen el número crítico. El número crítico. ¿Qué pasa si yo justamente obtengo el número crítico? En este caso particular son horas de estudio. ¿Qué pasa si yo estudio exactamente 80 horas? Entonces, si estudio exactamente, aquí queremos estudiar qué pasa si yo estudio exactamente el número crítico. Si estudio exactamente 80 horas, ¿cumplo el argumento? ¿Sí o no? ¿Cumplo el argumento? ¿Sí o no cumplo el argumento? Si yo estudio exactamente 80 horas, ¿estaría cumpliendo el argumento? ¿Sí o no? Y para poder responder esa pregunta, pues analicen esto. ¿Qué significa más? Debes de estudiar más de 80 horas, más. Si tú estudias exactamente 80, no me estarías haciendo caso. Más de 80 horas significa que estudian 81, 82 o más horas, pues, pero 80 no. Entonces, si estudio exactamente 80 horas, no se cumple el argumento. Entonces, 80 horas, el número 80 no es parte del modelo matemático. Si yo estudio exactamente 80 horas, no estaría respetando el modelo matemático. Entonces el 80 no se incluye porque no es parte del modelo. Entonces no hay necesidad de agregarle el igual que porque no se incluye. Y pues esta sería la respuesta, que las horas de estudio deben de ser mayor que 80. Inciso D. Varios de ustedes también pusieron C. Entonces, pues los que me pusieron C, su duda era cuándo se incluía y cuándo no. Quedó claro esa parte. Con toda confianza, niños. Aquí es una zona que podemos preguntar lo que ustedes quieran. ¿Cómo lo podríamos identificar? ¿A qué te refieres? ¿Cómo podríamos identificar si se incluye o no se incluye? ¿A eso te refieres? Pues lo acabo de mencionar con lo naranja, pero lo podemos volver a mencionar. Mira, tú quieres, o sea, lo que les pregunté aquí en naranja, eso me ayuda a responder eso. De hecho, para eso lo puse. Tú quieres cumplir, tú quieres generar un modelo matemático que cumpla a la perfección el argumento que se está dando, ¿va? Entonces, para saber si la desigualdad lleva o no lleva la rayita que significa igual que, pues hay que hacerse la pregunta lógica. Déjame verlo por otro camino. ¿Qué significa que x sea mayor a 80? Que x sea mayor a 80 significa que x puede ser 81, 82, 83 y de ahí hasta el infinito, ¿no? ¿Qué significa que x sea mayor o igual a 80? Aquí significa que como es mayor o igual a 80, x puede tomar el valor de 80 y valores mayores, 81, 82 y esto hasta el infinito. ¿Ves la diferencia? Cuando yo agrego el igual que,
X sí puede tomar el valor límite. Es decir, X sí puede valer 80. Entonces, tú pregúntate, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las horas de estudio. Entonces, hazte esta pregunta. Si estudio exactamente 80 horas, ¿cumplo el argumento? ¿Sí o no? No, no se cumple. No se cumple el argumento porque me está diciendo que debo de estudiar más de 80 horas. Entonces, como no se cumple, pues este valor no puede ser parte de mi modelo matemático. Este valor no puede ser parte. Entonces, por eso no se incluye, no puede ser igual que. Por eso el modelo sería este. No sé si ya queda un poquito más claro. Yo sé que es raro este tema. Cuando lo vemos en un principio es retador, lo sé, pero cuando tengan duda pregunten y lo podemos, o sea, a la medida de lo posible que yo pueda, lo puedo explicar de otra manera. ¿Alguna otra duda, niños? ¿Algo más que quieran preguntar? Les digo, la clave es práctica. Práctica y práctica y práctica. Son de esos temas que ocupan práctica, porque son de sentido común. ¿Todo bien? Ok, vamos a hacer otro problema. A ver, intenten ese, por favor. A, B o C. Muy bien, niños. Entonces, aquí todavía tenemos problemas. Vamos de nuevo a tratar de explicarlo al detalle. Entendamos el problema sin meter a álgebra, sin nada. El problema como tal, porque eso ayuda bastante. Dice, una persona debe dormir. La palabra que debemos de comprender, ¿qué significa? La más importante es esta palabra, por lo menos. ¿Qué significa por lo menos? Y el número crítico, pues son 8 horas. Ok, lo demás no importa. Entonces, el concepto es este. Una persona, imagínense que yo les digo, ¿saben qué? De nuevo, soy de inducción y les vuelvo a decir, ustedes deben de dormir por lo menos 8 horas al día. Entonces, piensen en su cabeza sin entrar al modelo matemático, porque esto no importa todavía. No importa esto. Piensen ustedes qué significa eso. Pónganme en el chat qué significa eso. O sea, con palabras. Si yo, por ejemplo, duermo, no sé, de qué número a qué número se cumple. Traten de explicármelo en el chat. Quiero ver cuál es su pensamiento sobre esto. ¿Qué significa por lo menos 8 horas? Ya me pusieron varios ustedes. Muy bien, me gusta. Menor a 80. Menor a 8, supongo, quieres decir. Ok. Ajá, muy bien. Perfecto. O sea, sus respuestas lo entienden perfectamente bien. Déjenme leerlas para que ustedes igual se ayuden con una respuesta de sus compañeros.
El primero puso 8 horas o más. Perfecto. Eso significa lo mismo. Debe dormir 8 horas o más. Lo mismo, perfecto. Que debe dormir 8 horas o más. Perfecto. Igual o más a 8 horas. Ajá, exacto. Debe dormir más de 8 horas. Ah, este, mm, como dice por lo menos 8 horas, hay que agregarle algo a ese argumento. Mínimo dormir 8 horas. Ajá, muy bien. Que debe dormir 8 horas o más. 8 más, 8 más. Mínimo 8. Exacto. Que sean 8 horas o más. Mínimo 8. Hay que dormir 8 o mayor. Exactamente. Todo eso que me dijeron, todo esto son sinónimos de esto. Entonces, esto lo que nos está diciendo justamente es lo que ustedes mencionaron y lo mencionaron muy, muy bien. Debo o debe dormir esta persona, debe dormir 8 horas o más. Porque dice por lo menos, o sea, por lo menos significa que con 8 que duerme es suficiente, pero estaría mejor que durmamos más. Entonces, esto es lo que está diciendo esto, que debe dormir 8 horas o más. ¿Sale? Entonces, como dice por lo menos, pues si yo duermo 8 horas, estaría bien, estaría cumpliendo el argumento, pero también quiere decir que son 8 horas o más. Ok, ya que entendemos eso, ahora sí podemos pasar a las desigualdades, a las orientaciones. Las posibles orientaciones son estas. X son las horas de sueño. Es de lo que estamos hablando, las horas de sueño. Entonces, solamente existen estas dos orientaciones. La boquita está abriendo hacia X. Esta desigualdad quiere decir que las horas de sueño, es decir, X, serán mayor a 8. Lo voy a poner así, X será, bueno, X es mayor a 8, mayor a 8. Y esta dice que X es menor a 8. Entonces piensen ustedes de forma lógica, de acuerdo a la que acabamos de deducir, ¿cuál de estas tiene más sentido? ¿X debe de ser mayor a 8 o X debe de ser menor a 8? Solamente una se acopla mejor, no las dos se acoplan ahí más o menos, no solamente una. Aquí explícitamente estamos diciendo que debe dormir 8 horas o más, es decir, las horas de sueño deben de ser 8 horas o más. Entonces el argumento que se acopla más es este, las horas de sueño deben de ser mayor a 8, ¿sale? Entonces este es la orientación adecuada, ya que esta quiere decir que las horas de sueño van a ser menor a 8. Y no, eso no dice el argumento. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda de la orientación? Y quizás a alguien no le queda claro por qué no es esta, porque algunos se me pusieron esta. Entonces, debe de que hay alguien que no le entiende o de que no le entendió en su momento, lo hay. ¿Alguna duda por qué la orientación es la primera y no la segunda, niños? ¿No? Ok. Entonces, pues fíjense, esta es la orientación correcta. La boquita debe de abrir hacia X porque es mayor. Fíjense cuál de eso y empiezan a descartar. Aquí la boca abre hacia 8. No. Aquí la boca abre hacia X. Bien. Y aquí dice que X es igual a 8. Que esto quiere decir que las horas de sueño deben de ser exactamente 8 horas. Y no, ¿verdad? Entonces, fíjense, nada más por descarte, yo ya sé que es B, pero pues, como estamos en el proceso de entendimiento, vamos a ver por qué es así. La siguiente pregunta que me haría después de yo fijar la orientación de la desigualdad, ¿cómo es la C? Pues fíjate, o sea, tú lees esto, ¿qué dice? Dice que X es igual a 8. Esto te está diciendo que las horas de sueño, porque eso es X, horas de sueño deben de ser 8. Si tu argumento dijera esto, esta sería el inciso correcto. Si dijera, una persona debe dormir 8 horas, una persona debe dormir exactamente 8 horas al día para mantener una vida saludable, la respuesta sería esta. Pero no está diciendo eso. No te está dando un valor fijo, no te está diciendo, ¿sabes qué? Debes de dormir 8 horas y ya. O son 8 o es nada. ¿No, verdad? Entonces eso es lo que dice esta, que las horas de sueño son igual a 8 y no para nada. Entonces por eso la descartamos, porque lo que me está dando es un intervalo, ¿no?
no me está dando un valor fijo. Debes de dormir 8 horas o más. Ok, y ya solamente les digo, ya sabemos aquí que es B, ya por puro descarte, pero hay que dejar claro si lleva la rayita o no lleva la rayita. Entonces, para eso les digo, enfóquense en el valor crítico. ¿Qué pasa si yo hago, en este caso, si yo duermo exactamente 8 horas? Si yo duermo exactamente 8 horas, entonces aquí lo que vamos a evaluar para saber si se incluye o no se incluye es qué sucede en el valor crítico. ¿Qué sucede si yo exactamente tengo este valor? En este caso, ¿qué pasa si duermo exactamente 8 horas? ¿Estaría cumpliendo con la recomendación? Entonces, cumplo con el argumento y solamente hay dos posibles respuestas, sí o no. Si duermo exactamente 8 horas, por lo tanto, según esta recomendación, estaría llevando una vida saludable. Pues sí, si yo duermo exactamente 8 horas, sí estaría cumpliendo el argumento que establece el modelo. Entonces, en este caso sí, sí lo cumplo. Entonces, con esto acabamos de ver que si yo duermo exactamente 8 horas, 8 sí es parte del modelo matemático. Entonces, como sí cumple el argumento con exactamente 8 horas, pues el 8 sí está incluido dentro de mi modelo matemático. Sí lo debo de incluir, por eso le pongo un igual que, porque las horas de sueño pueden ser mayores, que es lo que dice la parte negra, o pueden ser iguales a 8, que es lo que dice la rayita naranja. Entonces, esto lo que me está diciendo es que horas de sueño son mayores o iguales, ya que agregamos lo naranja, a 8. Y este argumento debe de ser exactamente igual a este. O sea, deben de significar lo mismo. Y sí, significan lo mismo. ¿Alguna duda, niños, de esto? ¿Alguna duda, algún comentario? Con toda confianza, niños. ¿Dicen que todo claro o qué? Vamos a hacer entonces otro. Intenten por favor este. Muy bien. Ya en este caso, no sé si porque el ejercicio se les hizo más claro o porque ojalá que ya estemos entendiendo mejor, pero ya menos variedad en sus respuestas. Entonces, eso es bueno. Entonces, vamos a revisarlo. Entonces, dice, a Luis en su trabajo le establecen qué palabra que debo de entender a lo sumo, le establecen que a lo sumo puede trabajar variable crítica 10 horas. Ya tengo todo. Eso es lo más importante dentro del problema. La palabrita está crítica
que a lo máximo, que por lo menos, que mínimo, que a lo sumo. Esas son las palabras críticas. Y pues el valor crítico lo ocupo estudiar para ver si sí se va a incluir o no dentro de la desigualdad. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta. Con sus palabras, díganme qué está diciendo lo verde y lo naranja. De la forma más simple posible, descríbanme qué significa esto. Ajá, muy bien, perfecto. Ok, perfecto. Algunos hay área de oportunidad, algunos muy bien. Ok, vámonos por pasos. ¿Qué significa esta palabra fea? Que yo no sé ni para qué la ponen. ¿Quién anda por la vida diciendo estas palabras? ¿Quién va por la vida diciendo a lo sumo? Entonces, a lo sumo significa a lo mucho, máximo, a lo mucho, máximo. ¿Qué otra palabra pusieron por aquí para agarrar ideas? Pues prácticamente es eso. Entonces, a lo sumo significa eso, a lo mucho o máximo. Ok, ya con esto, ¿qué me está diciendo mi problema? Tratemos, eso es lo que quiero que practiquemos, que ustedes lo puedan escribir. O sea, si ustedes tuvieran que parafrasear esto, les va a ayudar mucho. Entonces, esto me está diciendo que máximo, Luis, máximo, o a lo mucho como lo quieran poner, Luis máximo puede trabajar 10 horas, 10 horas diarias. Entonces, Luis máximo puede trabajar 10 horas diarias, ¿va? Eso es lo que está diciendo. Algo que todos ustedes yo creo han pasado es como si les dijera a su mamá o su papá o su tío o lo que sea, este, a lo sumo, a lo mucho, debes de llegar a las 11, ¿va? Es la misma pregunta. A lo mucho, te quiero aquí a las 2, a lo mucho, ¿va? Entonces entendamos qué significa eso. Pues es lo mismo. Máximo, te quiero aquí a la 1 de la mañana, ¿eh? A lo mucho te quiero a las 3. Ya depende ahí cómo les vaya a ustedes en su casa. Eso es lo que está diciendo. Entonces, máximo puede trabajar 10 horas diarias, máximo. Ok, ya que dejamos eso claro, vamos a ver cuál modelo matemático cumple eso. X en este caso, pues es de lo que estamos hablando. En este caso son de las horas trabajadas de Luis. Entonces, yo tengo dos orientaciones posibles, X así o X así. La primera, pues la boca está abriendo hacia X, entonces quiere decir que las horas trabajadas, es decir, que X, las horas trabajadas o X, lo que sea, es mayor a 10. Esto a nuestro contexto quiere decir que las horas trabajadas van a ser mayores a 10. Van a ser mayores a 10 horas. Las horas trabajadas serán mayores a 10 horas. Y esta, la boca está abriendo hacia 10, 10 es más grande, entonces X es menor. X es menor a 10. Entonces esta me está diciendo que las horas trabajadas serán menores a 10. ¿Cuál argumento cumple mejor cuál desigualdad cumple mejor el argumento? ¿Las horas serán mayores o menores a 10? Pues el argumento que cumple mejor este argumento, la desigualdad que cumple mejor este argumento es este. Las horas trabajadas deben de ser menores. Mayor no, porque esto viola totalmente. Entonces, en este caso, esta es la orientación correcta. Para eso hago este ejercicio, para que ustedes primero definan bien la orientación. Entonces, la boquita debe estar abriendo hacia el 10. Entonces, toda aquella que no tenga la boquita abriéndose a 10 la voy a descartar. Por ejemplo, aquí la boquita está abriendo hacia X. Entonces, descartado. Aquí la boquita también está abriendo hacia X. Descartado. Este está abriendo hacia 10 y este también. Entonces, al menos ya estoy entre B y C, niños.
Ya solamente me falta definir si el 10 se incluye o no se incluye, y para eso hacemos la pregunta lógica. Si Luis trabaja exactamente 10 horas, pues va, o sea, sí cumple el argumento o no. Si Luis trabaja exactamente 10 horas, ¿cumple el argumento? Sí o no. Con esto vamos a definir si se incluye o no se incluye el número. Si lo cumple, se incluye. Si no lo cumple, no se incluye. Entonces, ¿qué dicen? Si Luis trabaja exactamente 10 horas, esto se lo dijo su jefe, ¿sí se cumple lo que dijo su jefe o no? Como varios de ustedes mencionan, sí, sí se cumple. Sí se cumple. Porque aquí mi jefe me dijo que a lo mucho debo de trabajar 10 horas. Entonces, si yo trabajo 10 horas exactamente, ¿voy a estar bien? Sí, sí se cumple el argumento. Entonces, como 10 horas sí es parte del modelo matemático, porque sí se cumple el argumento con 10 exacto, pues voy a incluirlo dentro de mi desigualdad. Entonces, X debe de ser menor a 10, pero también puede ser igual a 10. ¿Por qué? Porque si es igual a 10, sí seguimos cumpliendo el argumento. Entonces, esta es la desigualdad. La boquita abriendo hacia 10 y se incluye. Este está al revés, pero si se fijan, la orientación es la misma. La boquita está al revés, perdón, la boquita está hacia 10 y se incluye la X, el 10, perdón. Entonces sería inciso C. Entonces este también se los puse para que vean que puede cambiar la forma en que se expresa la desigualdad, pero si la orientación se respeta, por ejemplo aquí la boquita abre hacia 10, es totalmente correcto, es lo mismo. ¿Alguna duda de esto, niños? Muy bien. ¿Cómo nos sentimos ya en este momento de 0 a 10 en desigualdades? Yo ahorita les doy mi autoevaluación, pero quiero ver primero. Yo les doy su evaluación, pero quiero ver su autoevaluación primero. Ok. Varios de ustedes dicen que, o sea, se califican muy bien, con 8, 9 o 10, algunos un poquito más bajo. Para mí, esto no están graduados. Obviamente, como siempre, estoy hablando de forma grupal, hay algunos que sí. Entonces hay que practicar mucho esto. Para mí no están graduados, tienen un 7, un 6. Entonces hay que practicar esto. Todavía estamos un poquito lejos de estar muy bien en este tema. Pero para eso vamos a seguir trabajando, ¿va? Entonces, mañana seguimos con una más, pero cuando veamos este tema lleno, vamos a ver